destilación simple, ¿no es verdad? ¿Han leído? Hola, hola. B1. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, la práctica de destilación simple, ¿para qué nos servirá? Los que han leído. Buen día, doctora. ¿Cómo está Laura? Ahí va. A ver, que contesten la pregunta antes de empezar. Hola, hola. Ah, pero caramelo, pues. ¿Qué cosa? Aquí, para mostrar. Nadie ha leído, como siempre. Doctora, buenos días. Buenos días. Tengo ¿Cómo? entendido que la destilación simple mayormente se utiliza para separar compuestos, bueno, el líquido del compuesto más volátil, si no me equivoco. Eso Ya. luego se condensa. Ya, muy bien. Entonces, para separar muestras líquidas, dependiendo del punto de ebullición que tengan, ¿no? Y tiene que ser muestras que contengan componentes que tengan puntos de ebullición bien diferenciados, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a utilizar una muestra que es una bebida alcohólica, vamos a separar el etanol de la bebida alcohólica, porque no solamente es etanol, tiene otros componentes, algunos tienen colorantes, pueden tener, si es una mala destilación, no es controlada la destilación, pueden estar mezclados con metanol, que ataca al sistema nervioso óptico, ya, inclusive lleva hasta la muerte, se ha visto en las últimas noticias, igual que vendían bebidas adulteradas y que ha ocasionado la muerte, ¿sí? Entonces ustedes siempre tienen que tener cuidado, comprar una marca que sea garantizada, no por ser barata para chuparse más barato, ¿no? Y generalmente eso ocupan los estudiantes porque no se tiene recursos, ¿no? Y no les importa que sea barata, pero con el riesgo de perder la vida o hasta la vida. Entonces, por esa razón, nosotros hacemos esta práctica para que apliquen sus conocimientos y separemos etanol de la bebida alcohólica. Aparte, se hace un control de calidad de esa bebida que van a llevar. Si es que esa bebida tiene metanol, va a destilar antes del punto de ebullición del etanol. El metanol, su punto de ebullición es más bajo, entonces ahí ustedes van a poder observar si esa bebida tenía metanol. Otra opción que vamos a controlar de acuerdo a la inflamabilidad que tiene el metanol y el etanol, vamos a ir controlando si seguimos destilando etanol de la bebida alcohólica, ¿sí? A través de la inflamabilidad, ¿sí? Entonces, van a necesitar qué material, se acuerdan, hemos visto el material de laboratorio, se les han preparado los equipos que se va a utilizar, y ahí estaba el equipo de destilación simple y no les mostramos equipo de destilación fraccionada, pero que ahora le vamos a mostrar porque hay dibujos que está mostrando el equipo de destilación fraccionada, que también en qué caso se va a utilizar ese tipo de destilación, cuando los componentes de la muestra tienen puntos de ebullición muy próximos, muy cercanos, con diferencia a veces hasta de 2 o 3 grados, ¿sí? Entonces ahí se necesita poner una columna de fraccionamiento que ya van a ver ustedes, y también la destilación por arrastre con vapor de agua que nosotros vamos a ver en otra práctica y van a aplicar ustedes, ¿sí? De ese equipo no viene, como les decía, no viene de fábrica. Uno tiene que adaptar de acuerdo a las necesidades, hacer el doblado del vidrio y todo eso, lo que se necesita para la destilación por arrastre con vapor de agua. No me completaron las respuestas en el examen. En farmacia se les preguntaba qué tipos de destilación y ahí decían la destilación por arrastre con vapor, pero ¿vapor de qué? Hay líquidos que producen vapor, ¿no es verdad? Entonces hay que decir con qué tipo de vapor es lo que se va a arrastrar los componentes de la muestra, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí ya tiene listo Laura para mostrar los equipos. El material es para hacerles recuerdo lo que se va a utilizar y cómo se va a trabajar, ¿ya? Entonces,
Entonces aquí van a tener que hacer una curva o no curva, si quieren hacen curva, pero lo más bonito que se ve y más entendible son las barras que van a tener que reportar, el rango de temperatura y el volumen que van a medir ustedes en ese rango de temperatura, que dice de 2 en 2 grados se va a recibir el destilado, se mide y luego se hace la prueba de la inflamabilidad para saber si se sigue destilando o no etanol. Y dependiendo del tiempo que tarda en arder, lo que están haciendo la prueba de la inflamabilidad y combustibilidad a la vez, se van a fijar ustedes si cada vez en lo que ustedes extraen es más etanol o más agua, ¿sí? Ahí tienen su tablita para ir llenando los datos, el rango de temperatura y el volumen que están destilando en ese rango de temperatura, ¿sí? ¿Y qué queda después de la prueba de la inflamabilidad? Entonces van a observar en su videorreloj, van a necesitar. Bueno, entonces ya lo tiene listo, Laura. Hola. ¿Tiene listo el equipo? Porque ahí donde se ve en internet está incompleto, no están las mangueritas de goma, aunque dicen de hule, ya que se tiene que conectar al grifo y todo eso no se ve. Entonces aquí, yo, con la foto que se les ha mostrado a ustedes, los equipos deben tener, les había dicho que dibujen también para que se acuerden cómo se tiene que hacer las conexiones. Se les da un tiempo para que ustedes armen el equipo y de ahí yo paso revisando cómo han armado el equipo, ¿sí? Entonces, esto es una manera de hacerles recuerdo y explicarles cómo van a armar la próxima clase que sea presencial, ¿sí? Para no perder tiempo y ustedes directo llegan, piden su material y arman su equipo y trabajan. Bueno, ahí le pasamos a Laura para que muestre el equipo. Ya, ¿Están viendo? Hola. Sí, se ve. ya. Sí, Muy bien. Coco. Entonces, ahí tienen. Este es otro equipo, ahí están en lado a ladito. Este es el que se les ha mostrado a ustedes con cabeza de destilación y el otro que no tenemos ya ese material. Déjelo nomás, por favor, la foto. Entonces, este material es un balón con su pico que tiene a un costado, su adaptador a un costado, que es muy delicadito, es delgadito, fíjense el tubo que se necesita un tapón para conectar al refrigerante y el refrigerante ahí lo ven con sus mangueras, ya saben ustedes que la manguera del lado inferior del refrigerante va a la pileta y la parte superior, esto tiene que llenar de agua y sale por la parte inferior directo al desagüe, ¿sí? Y aquí también ven aquí el adaptador este que tiene en L que va a destilarse. Esto sería para sustancias volátiles, ya que no tiene que perderse lo que están destilando y directamente al Erlenmeyer con tapón para recibir los vapores, ¿sí? Y así no contamina el medio ambiente. Por ejemplo, si vamos a destilar, hay una destilación pendiente que tenemos ahí para recuperar el éter de petróleo, lo que han estado haciendo la extracción líquido-líquido, entonces vamos a recuperar el éter de petróleo y tendríamos que utilizar aquí para ese tubito en L, si es que no tienen, ¿ya? O un codo que viene de fábrica también para acoplar al balón y recibir a un balón de fondo redondo, ¿sí? De fondo plano, perdón. Entonces ahí no se pierde el éter de petróleo y tampoco sale al medio ambiente para contaminar y no estemos respirando. Acuérdense que es cancerígeno, por eso se les recomienda sacar el volumen que necesitan de éter y tapar de inmediato, ¿sí? Entonces, a ver si podemos recuperar. Cuando hagan destilación, ahí uno de los ayudantes va a tener que armar su equipo y hacer la destilación simple, ¿ya? Entonces, vamos a tener que utilizar que no tenga aquí conexiones para poner el termómetro, podría ser, pero que sea bien seguro, ¿ya? Y utilizar este equipo puede ser, o si no este con cabeza de destilación, que ya saben las uniones esmeriladas, tiene que ir lubricado con vaselina.
Entonces, esta cabeza de destilación o adaptador tiene dos uniones macho. La superior es para ensamblar junto con el refrigerante que tiene unión esmerilada. Entonces, las uniones macho hay que lubricar con vaselina. Pero antes tienen que tener ya todo listo en su balón, la bebida, los núcleos de ebullición, todo tienen que tener listo, cargar su muestra hasta la mitad de la capacidad del balón y luego recién hacer la conexión superior, la cabeza de destilación que va a conectar al refrigerante, ¿sí? Ya tener todo listo. Y en la parte superior de la cabeza de destilación, fíjense bien hasta dónde se introduce el termómetro acoplado con un tapón, cosa que ustedes puedan observar la temperatura y controlar porque dice de 2 en 2 grados medir el volumen que están recibiendo en probeta. Entonces las probetas tienen que ser de 25, de 50 y de 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Pero también para controlar la calidad de su bebida y si es efectivamente del grado alcohólico que reporta la botella, vamos a medir el grado alcohólico con el alcoholímetro, termómetro y una probeta de 100, ¿sí? Medimos si efectivamente está cumpliendo con el grado alcohólico que reporta la bebida y recién van a hacer la destilación. 150 centímetros cúbicos, ¿qué volumen tienen que cargar a ese balón? A coro, por favor. Nadie, se ve que no han leído, ¿no? Entonces, ahí recomienda en material de laboratorio que siempre se debe cargar la mitad de la capacidad de los balones para hacer la destilación, no más, porque si no, de nada sirve que estamos separando, porque la ebullición siempre, si, aunque no tenga, si tiene o no tiene núcleos, llega a veces, si, dependiendo la temperatura, si ustedes exageran en aumentar el calor del mechero y que salga sobre el área blanca de la malla con amianto, entonces hay riesgo que quemen hasta las mangueras y las pinzas que tiene protector eh, de goma aquí en la punta de las pinzas que sujetan los balones y queman. Entonces la recomendación es que la llama del mechero no salga del área de blanca que tienen, que es el amianto, ¿sí? Entonces, cuando sale de esa área, queman las pinzas también, ¿sí? Y las mangueras si están cerca y no han acomodado bien. Entonces, tienen que tomar en cuenta esa recomendación, porque si no, por más que tenga los núcleos de ebullición, la ebullición es brusca y a veces llega a pasar sin separar los componentes y de qué sirve entonces si se está mezclando con la bebida tal cual, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que menciona en la guía. Este otro equipo, si se fijan, esta parte del balón es bien delicadita. Entonces, si ustedes no tienen cuidado para hacer las conexiones, pueden romperla y hacerse de material. Es caro, ¿ya? Entonces, casi no se encuentra en el medio. Más vienen los equipos en una caja completo, el equipo de destilación con su cabeza acoplada ahí y son uniones esmeriladas y cuesta caro. Esto no es con uniones esmeriladas, pero por la forma que tiene el balón cuesta también carito, ¿sí? Entonces, todo material que ustedes manejen siempre y que sea de vidrio o porcelana, tienen que tener el cuidado de las recomendaciones que han visto ustedes al leer material de laboratorio, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Hola. Pues tienen en la guía ustedes el procedimiento, tienen el objetivo que tiene esta práctica de aprender a utilizar el equipo de destilación y también en qué casos van a utilizar para separar componentes de una muestra líquida de acuerdo a su punto de ebullición. Si es muy separado el punto de ebullición que tienen los componentes de la muestra, se utiliza la destilación simple. Cualquiera de estos modelos de los equipos que tienen acá nos sirve, ¿ya? Y cuando tenemos en la parte de donde vamos a recolectar el líquido o los componentes de la muestra que estamos separando y son volátiles como los éteres,
entonces se recomienda que sea cerrado, ¿sí? Entonces un codo tenemos que acoplar aquí o si no hay un tubo en L, ¿ya? Entonces ahí acoplamos como están viendo acá y el recipiente que estamos recibiendo, en este caso el Erlenmeyer con tapón, y que pase el tubito el nivel del tapón, ¿ya? Para que no arrastre los componentes que tiene el tapón, el corcho o la goma. Entonces, con eso no contaminamos el medio ambiente, ¿ya? Y no estamos con el riesgo después de estar con cáncer. Bueno, ¿alguna duda sobre la destilación simple? ¿Tiene usted algo de la destilación fraccionada, María Laura? No, doctora, no. Ya, yo he buscado, ahorita les muestro, ¿ya? Un ratito la vamos a conectar. Dejo de compartir entonces, doctora. Ahorita. En este caso, cuando los puntos de ebullición de los componentes de la muestra líquida que quieren separar, entonces si son muy próximos, con diferencias muy próximas de temperatura, de 2, 3, hasta de 1 grado de diferencia, entonces se acopla en la boca del balón, ¿ya? Se acopla una columna de fraccionamiento que tenga impedimentos, entonces puede ser la de bolas, de rosario, o también la de serpentín. En estos casos se acopla esos refrigerantes, ¿ya? Y recién en la parte superior, como están viendo, se acopla la cabeza de destilación y el refrigerante recto para que bajen los vapores condensados y se recolecte en un recipiente tapado, como estábamos viendo en la anterior foto, para que no se volatilice esos componentes que son volátiles, como en este caso el éter de petróleo, ¿sí? Inclusive para hacer destilación al vacío, si se fijan aquí, tiene un codo con un piquito acá que se acopla con manguera a la bomba para hacer vacío, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve eso, la destilación al vacío? Para engañar al sistema que la presión es baja y ha alcanzado, ¿ya? Dependiendo, acuérdense, hay la destilación a presión reducida, que aquí sería que vamos a acoplar la bombita para hacer el vacío, vamos a bajar la presión para engañar al sistema que ha alcanzado esa presión, ¿ya? Aunque es una presión que estamos nosotros artificial ocasionando, para que baje el punto de ebullición de ese líquido, de los componentes de esa muestra que tienen elevado su punto de ebullición. Entonces ahí se hace la destilación al vacío. Este piquito que se ve aquí, para eso nos sirve, para hacer el vacío, bajar la presión y engañar al sistema, ¿sí? Que tiene puntos de ebullición elevados. ¿Alguna duda? Aquí, aunque está directo el calentamiento, ¿ya? Pero también se utiliza el manto que dicen es eléctrico, el manto de calentamiento. Creo que también está aquí, vamos a ver. Doctora, una pregunta. Sí, En la guía, en la parte de donde se colecta lo que es el destilado, están dos matraces colectores. ¿Eso en qué caso se utiliza? ya. Ahí no la tengo la guía aquí cerca, pero los matraces, en caso que sea, digamos, como este, que no tienen que estar en contacto con el medio ambiente para que no se volatilicen los componentes que están separando y son muy volátiles al medio ambiente, como aquí hace calor, en el caso que nosotros vamos a hacer para la destilación, separar el éter, entonces ahí tiene que estar con esto, ¿ya? Que no salga al medio ambiente para contaminar, cosa que destilan, cae el éter y este balón, o en este caso Erlenmeyer, tiene que estar en una superficie fría. Tendríamos que poner un baño de hielo, cosa que toca el éter ahí, superficie fría, y no tiende a volatilizarse, ¿sí? Entonces ahí tendría que ser este sistema cerradito, ¿ya? Y nosotros en nuestro trabajo vamos a utilizar
probetas van a tener que medir el volumen del destilado que están recibiendo, como dice, de 2 en 2 grados, por ejemplo. Si fuera etanol puro, ya, la mezcla que tienen ustedes que van a destilar, destilaría el punto de ebullición del etanol está alrededor de 78 a 79 acá en Santa Cruz, ¿sí? Entonces, empezaría a 78 y de 78 a 80 tendrían que recibir un volumen y van a empezar con una probeta de menor volumen. En este caso, la ayudante les va a dar de 25, 50 y 100. Entonces, en la probeta de 25, ahí retiran, ponen en una superficie plana, miden el volumen y después de medir el volumen sacan de ahí de esa probetita con ayuda de su gotero o la pipeta Pasteur, sacan ustedes 0,5 centímetros cúbicos y colocan a su vidrio reloj, ¿ya? Que les va a dar también, y ese vidrio reloj lo van a colocar encima de un pañito y acercan su fósforo o encendedor. Necesitan llevar fósforo o encendedor, acercan y es inflamable, se va a arder, es una llama bien limpia, bien celestita que ni se ve siquiera, cuidado que se queme, pero se les recomienda, como el vidrio reloj va a contener ese destilado, tiene que estar en algo que proteja del área fría, que es el mesón. Encima de su trapito ponen como aislante y ahí prenden y observan, después de ser inflamable y combustible, qué es lo que queda en el vidrio reloj y anotan. Observan si está húmedo o está seco, no queda nada de residuo y van anotando. Ahí tienen la tablita en la práctica de destilación simple, tienen el volumen, temperatura, volumen y qué queda de residuo, ¿sí? Después de la prueba de la inflamabilidad. Entonces, ustedes con esos datos me van a hacer una gráfica, ¿ya? Entonces, donde tienen que poner temperatura versus volumen. La temperatura en la parte del eje de las X, de las Y, perdón, y el volumen, o al revés, a ver, déjenme acordarme. Les puede salir echado o parada, pero tiene que salir parada la gráfica de barra, ¿sí? Entonces, para que sea parada, ¿qué van a hacer? La temperatura en el eje de las X y el volumen en el eje de las Y. Y tiene que ser en barras continuas, no que me hacen. Si empezaron a 79 a destilar, ese es el origen. 79 a 81 son 2 grados. De 81 a 83, otros 2 grados. No me dejen espacio porque no estamos reportando de algo de economía, de lo que hacen sus barras separadas. Entonces, en ese vacío que a veces me hacen las barras, ¿qué temperatura corresponde? No, es secuencial entonces la temperatura. ¿Ya? Entonces van a reportar sus gráficas en barra. Y eso es lo que ustedes van a explicar de acuerdo a esa cantidad de etanol que han ido separando, desde qué temperatura, y van a ir, algunos suben y después baja. Y el residuo que va a ir aumentando más bien, ya después de haber hecho la prueba de inflamabilidad, van a observar su vidrio reloj. ¿Qué es lo que observan? El residuo no se puede medir la cantidad, solamente visual, entonces que van a ir reportando ustedes. Que al comienzo es inflamable, todo se combustiona, ¿ya? Y después, mientras más van acercándose al punto de ebullición del agua, que es el otro componente que tiene la bebida alcohólica, deja de ser inflamable, ¿ya? Entonces, ahí eso tienen que observar ustedes y reportar hasta qué temperatura fue inflamable y después que ya no se observaba que el destilado era inflamable y combustible, ¿sí? Y se les dice, ahí en la guía dice hasta los 90, ¿sí? Pero hay algunas bebidas que sigue arrastrando el vapor, el componente del etanol, ¿ya? Entonces, pero en menor cantidad, un ratito nomás es inflamable y combustible, y después se ve más cantidad de humedad en el vidrio reloj. Entonces, todo eso tienen que reportar ustedes. Si cumple o no cumple con el grado alcohólico que se reporta en la etiqueta de la bebida, todo eso van a reportar. Entonces, esta es la columna de fraccionamiento que nos va a ayudar a separar los componentes que son muy volátiles
y que tienen temperaturas, la diferencia de los componentes, su temperatura es de 2 grados y a veces hasta de 1, y esta columna de fraccionamiento nos ayuda. Primero, ¿quién va a alcanzar el punto de ebullición? La sustancia que es más volátil, la que tiene menor punto de ebullición, esa es la que va a condensar y va a pasar, ¿sí? Como ustedes, todas las cosas ya están investigadas, raro es un componente que aparezca nuevo, entonces la temperatura nos va a ayudar a separar. Si nosotros queremos separar los componentes, entonces vamos a tener que cambiar acá el recipiente donde estamos recibiendo, ¿sí? Ya cumplió, digamos, un rango de temperatura que sabemos que en ese rango se está arrastrando, destilando el primer componente que es el más volátil, ¿ya? Entonces, y después deja de destilar hasta alcanzar su punto de ebullición, el segundo componente que tiene la muestra, que nos da tiempo a cambiar acá el recipiente para recibir ese otro componente que es de mayor punto de ebullición. Entonces también utilizamos esta columna de fraccionamiento, como su nombre dice, fraccionar, para separar los componentes de menor punto de ebullición que tiene esa muestra, ¿sí? Pero aquí lo ponen el mecherito directo, no es un calentamiento directo, de por medio está la malla con amianto, ya que es un calentamiento indirecto, la malla con amianto. Necesitan soporte. Y hay otra fotito que no me la ha puesto mi hijo, que en vez del trípode y la malla que se utiliza para calentar con el mechero, se utiliza la manta de calentamiento que es eléctrica, ¿ya? Entonces, ustedes van a entrar a internet y ahí ven los equipos y el material que utilizan. Germán, vení a ver. Has pasado solamente una foto. No, no es el mismo. Sí, doctora, así se ve. ¿Ya? Y fíjense, en el refrigerante es lo que tiene el pico para acoplar. Igual es delicadito y ahí en la parte superior se acopla. Vení, vení, vení. No te vas, vení. Este es mi ayudante que no me ayuda. Vení por eso, pues. Este otro modelo igual, este de acá, que ahí está la cocinilla que hace de manto igual, y hay otro que he estado viendo. Bueno, hay diferentes materiales que nos pueden ayudar para hacer los diferentes tipos de destilación, dependiendo lo que nosotros necesitemos. Aquí está utilizando una probeta, seguro que tienen que medir el volumen, por eso están utilizando, ¿sí? Lo que siempre se me equivocan es las conexiones de las mangueras, ¿ya? Para cuando tienen que armar su equipo. Entonces, el agua tiene que ingresar como está la flecha aquí y salir por la parte superior. ¿Por qué? Porque tiene que llenar la parte esa vacía que tiene alrededor del tubo de donde va a pasar el líquido, llenarse de agua continua fría para que pueda condensar los vapores y recibir ya el vapor condensado del líquido que estamos separando y medir el volumen. Entonces, ustedes van a necesitar 3 medidas de probeta y estar atentos porque les recomienda ahí, van a leer la guía, de 2 en 2 grados. Si empezó a 78, de 78 a 80 son 2 grados, reciben en una probetita y retiran. Otra persona tiene que estar atenta a la temperatura, dice ya para que la otra persona cambie la probeta y empiecen a recibir de 80 a 82, ¿sí? Y mientras los otros compañeros van a medir el volumen, van a sacar 0,5 centímetros cúbicos después de haber medido el volumen y ponen al vidrio reloj y prenden con un fósforo o encendedor que van a necesitar para ver si es inflamable y dejan que se termine de combustionar y observar qué residuo queda, ¿sí? Entonces, y todo eso tienen que ir anotando y después se hace con los datos que van a obtener de la destilación, van a hacer ustedes una gráfica. Ya les había dicho, temperatura en el eje de las X y el volumen en el eje de la Y. Empiezan con la temperatura, ese va a ser su origen,
en que empezó a destilar, ¿sí? Entonces, en barra. Esta es la destilación fraccionada. La destilación simple ya se les ha mostrado, dos equipos que se pueden armar. El que a nosotros nos van a dar es el que viene en su cajita, el equipo completo, su balón, su refrigerante, su adaptador, la cabeza de destilación. Y obvio que el refrigerante tiene que ser recto, no tiene que ser ni de bolas ni de serpentín. Eso se utiliza cuando se hace con columna de fraccionamiento, que va a impedir que llegue rápido los vapores para que vayan separando. Como son próximos sus puntos de ebullición, entonces tiene que haber obstáculos. ¿Y quién va a llegar a la parte superior? ¿Qué vapor? De la sustancia o el componente que tenga menor punto de ebullición. Y después va fraccionándose y nosotros tenemos que estar controlando. Fíjense, el que controla la temperatura tiene que estar arriba viendo el rango de temperatura, porque ya sabe de qué rango es lo que van a recibir uno de los componentes, y está listo el otro compañero de cambiar la probeta cuando ya ve que está cambiando la temperatura, cambiar otro recipiente aquí para poder recibir el segundo componente de la muestra que están destilando, separando. Pero en nuestro caso vamos a hacer destilación simple, directo con la cabeza de destilación, como habíamos visto en el anterior equipo, y vamos a separar los componentes tranquilos porque la diferencia de puntos de ebullición es entre 18 a 20 grados de diferencia. ¿A cuánto hierve el agua aquí en Santa Cruz? Ya hemos visto, alrededor de 98. Ya depende de la presión atmosférica donde se encuentra el líquido. Acuérdense el punto de ebullición que han aprendido en la parte del laboratorio, ¿sí? ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual, ¿qué pasa? A la cual, ¿qué? Alcanza el punto de ebullición de la muestra y va a depender de la presión, ¿no? La presión interna que tiene el líquido se va a igualar a la presión externa del medio ambiente y es el momento en que hierve el líquido. Entonces, por eso varía la temperatura, no es la misma del agua con la del etanol, porque su presión interna que tiene cada líquido es diferente y al medio ambiente donde se encuentra también va a variar, ¿no? Entonces, cuando estamos al nivel del mar, ahí las condiciones normales hierve a 100 grados centígrados, pero nosotros no estamos al nivel del mar, por eso es que baja el punto de ebullición del agua, alrededor de 98, y eso han debido ver en física, y los que están llevando físico-química también se vuelve a ver eso, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Fíjense cómo tienen ahí para calentar, ¿sí? No hay el mechero, es una hornilla eléctrica. Y para suspender, fíjense cómo tiene ahí, no es trípode, bonito para graduar la altura. Entonces son modelitos que se utiliza y que se puede hacer también en los talleres de ahí de la universidad, pero casi nunca tienen tiempo porque atienden toda la universidad, entonces no tienen mucho tiempo para atendernos, pero no sé, en las vacaciones, en el receso que hay de la universidad, tampoco se puede hacer porque siguen teniendo trabajo, hacemos curso de verano, no pueden hacer mantenimiento del material que se tiene que hacer porque nos hacen trabajar en los laboratorios, o sea que no queda espacio para hacer mantenimiento o hacer otros equipos. Entonces los estudiantes siempre piden curso de verano y a veces ¿para qué? Para que aprueben unos cuantos y los demás igual se siguen aplazando. Entonces se tiene que trabajar 8 horas al día, es cansador el curso de verano. Por esa razón no pueden llevar más de 2 materias. Así que yo les aconsejo, trabajen duro, esmérense para aprobar en curso normal y descansen ese fin de año para descanso pedagógico, porque igualito cansados vuelven al otro semestre
y esa cabecita no ha descansado, ¿no? Peor si trabajan preocupados de su trabajo, del estudio, a veces son padres, madres de familia ya, y peor todavía, el estrés es grave, chicos. Por estrés uno se enferma también. Entonces vean la realidad de su vida, de cada cual, y de acuerdo a eso lleven materias, no se carguen, que porque fulano de tal lleva 7, yo por qué no, pero ese fulano de tal debe tener la ventaja que solamente estudia y no es que trabaja y tiene familia, ¿no? Entonces, pero a veces se ve que la gente que tiene menos tiempo le dedica más el poco tiempo que tiene a estudiar y logra pasar, ¿sí? Pero entonces piensen, la vida de cada persona es diferente, ¿sí? Y disponibilidad de tiempo también. Entonces no vayan a terminar en el Pacheco. Así que saben qué es el Pacheco, ¿no? Los loquitos allá en Sucre, pero creo que acá en Santa Cruz también tenemos ya. Son privados. Por eso les recomiendo, si viven esa vida estresada, no dejen de tomar complejo B. El sistema nervioso se estresa mucho y de ahí que tienen problemas de enfermedades también. Entonces, privarse de algunas cosas y bueno, tonificar el sistema nervioso para rendir bien. Complejo B, chicos. Claro que hace dar hambre, pero su sistema nervioso está bien protegido. ¿Ya? ¿Alguna duda? No hay duda. Entonces pasamos a tomar lista. Les tomo la asistencia y